populares que hoy en día han desembocado en lo que llamamos malagueñas de fiesta. Naturalmente una obra llena de amor y de dedicación al folclore y a las tradiciones de nuestra tierra, lo que ya sabéis que llevo yo toda mi vida trabajando pues con la música nuestra, con la música, vamos a llamarla tradicional, con la música ancestral, ¿no? del pueblo español, del pueblo andaluz y del pueblo, en este caso, malagueño. Todo comenzó pues desde la escuela de Cante y Copla Miguel de los Reyes, donde desde hace 2 o 3 años estamos pretendiendo potenciar la malagueña a través de unos cursos para poder llegar a más gente y a gente joven, para que puedan tener ese conocimiento de lo que es la malagueña y así también pues, invitarlos a que la escuchen, a que la conozcan, por supuesto, y a que la practiquen, ¿vale? Entonces, pues de ahí, para hacer esos cursos, yo que puedo presumir de tener muchísimos libros de música, porque tengo una biblioteca bastante extensa desde el siglo XIX en adelante, sobre todo de canto y música popular, tradicional, ¿no? De estudio de etnomusicología y todo eso, y cada vez que me ponía a investigar sobre la malagueña me encontraba un vacío en la historia y un vacío en la pedagogía y un vacío en todo. Es más, tengo que decir que un día me fui para la Diputación, a la biblioteca de la Diputación, y quise saber las obras que había, donde yo pudiera investigar un poco sobre la malagueña, vamos a llamarla de baile, la malagueña tradicional, y me dijeron que no había ni un solo libro. Tenemos un libro editado sobre la malagueña, la historia del certamen de malagueña de fiesta, perdón, pero no sobre la malagueña tradicional. Así que digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y empezar a tirar de libros de flamenco, de libros de historia, de libros de enciclopedia, de por aquí, y encontrando con muchos datos contradictorios, muchas confusiones entre lo que es la malagueña flamenca y la malagueña tradicional, folclórica, que se aclara también en este libro un poco las diferencias que hay entre ellos, pero el caso es que aquello me apasionó y empecé a investigar, y empecé a tirar de muchos hilos, como digo, de muchos archivos, de muchos libros. A lo mejor leo un libro para encontrar un solo dato, en otro libro me encontraba 3 y lo uniendo todos para formar este libro que vemos aquí, La malagueña tradicional y su variante, la malagueña de fiesta. Es un libro que prácticamente, cuando algunos entendidos, como sé que hay por aquí también, de nuestro folclore lo lean, me dirán, ay, pues aquí también se podía haber dicho esto, se podía haber dicho lo otro, por supuesto que sí, naturalmente. Esto se ha hecho con la ilusión de encerrar aquí, de englobar todo lo que hay hasta ahora, lo que yo he podido investigar, pero para poner un orden en la malagueña, desde el siglo XVIII en adelante hasta ahora, las 4 evoluciones grandes que han tenido a lo largo de la historia, el porqué de esas evoluciones y todos los datos técnicos que ha habido y esos cambios que se han producido a lo largo de esos siglos. Es decir, es una obra didáctica, pedagógica sobre la malagueña, que era lo que no existía y lo que hasta ahora pues carecía toda la biblioteca. Yo tengo muchos contactos con la Escuela de Musicología Española, tampoco, nada. Es más, que una de las cosas que recojo aquí, que sepáis que el término malagueña de fiesta no existe. No existe en el diccionario, no existe en los libros de musicología, es decir, no está reconocido todavía musicalmente en ningún sitio. Y llevamos luchando por la malagueña muchos años y tenemos un vacío cultural enorme que es el que yo pretendo a través de este libro llenar, o por lo menos que empiecen a saber que hay un género, y además un género valiosísimo, porque hubo una época que la malagueña era prácticamente una de las músicas más escuchadas y más practicadas dentro de España. Tengo aquí varios datos, por ejemplo, datos curiosísimos, a los que os guste Málaga y a los que sentáis Málaga, como sé que la gran mayoría de los que estáis aquí, si no todos, es así, que os tiene cautivados y enamorados, os vais a encontrar muchos datos muy curiosos. Por ejemplo, el viajero romántico Carlos de Mosqui, cuando hablamos aquí de que la malagueña pues proviene del folclore español, y en este caso del fandango, pues encontramos datos espectaculares, ¿no? Cuando lo relataba en su libro 2 años en España y Portugal, de 1838 y 1840, donde Pepe el bailarín
de más renombre de Málaga, donde vive haciendo llaves falsas. Fijaros, vive haciendo llaves falsas y con el producto de una taberna. Llevaba pantalón blanco, faja encarnada, camisa con inmensa chorrera y colgado de la oreja izquierda un anillo con una crucecita que me ha recordado las jefaturas napolitanas. Rita se apoderó de la guitarra y el elegante cura don Pedro abrió el baile bailando un fandango con Dolores, joven bordadora que trabajaba en la casa de doña Mariquita, dato de la Málaga de entonces, de 1800, donde ya estaba esa práctica, en este caso del fandango, y que de ahí fue donde derivó. ¿Cómo deriva ese fandango que estaba tan de moda en España, en todas las regiones? ¿Cómo deriva en el nacimiento de la malagueña? Pues ese gran éxito mediático, que era el fandango folclórico, pues llegó a pueblos, vamos llegando también a ciudades como la malagueña, la tierra malagueña, donde se impregnó rápidamente de la peculiaridad y naturaleza popular de la zona. En este caso fue la influencia de los arraigados verdiales, que aunque rudo y bravío en los montes de Málaga, su lugar de origen, le prestaron su aire y su carácter, firmemente impregnado en sus ejecuciones musicales, pero, ojo, dulcificando su ejecución. Pronto a esta variante tan peculiar de realización artística e interpretativa se le empezó a denominar malagueña, por el lugar de origen de esa evolución. Llegado a este punto es necesario reseñar que, dado que lo habitual en el folclore, modo canción, vamos a llamarlo entre comillas, era la unión de varias coplas para formar una sola ejecución musical, la recién nacida malagueña también aceptó este formato. 3 coplas, como especialmente lo hacían las bandas de verdiales en cada una de sus denominadas luchas, y antes de la primera copla, para no entrar en el bailable de golpe, como antesala o como llamada de atención, se puso una música instrumental breve a modo de introducción de la obra, que se repetiría antes de la otra estrofa, pero ya en las siguientes compartiendo la labor de puente o enlace, o llámese musicalmente de pase, por lo que parece ser que se le empezó a denominar paseillo, porque nosotros en la malagueña no llamamos estribillo, le llamamos paseillos, porque era prácticamente la música de pase. En fin, esto es, por ejemplo, cómo nace ya en el siglo XVIII, cómo desde fandango evoluciona a través de los verdiales a la malagueña folclórica, a la malagueña tradicional. Hay un dato aquí muy interesante como ejemplo, porque hay veces que nos lo ponen alguna enciclopedia como un canto un poco triste, otros como alegre, pero bueno, lo tenemos aquí muy claro, generalmente idéntico a deseoso, ¿no? Más en los paseillos, y en las coplas más vivos efectivas. Tenemos aquí como, por ejemplo, María Antonia Vallejo Fernández, La Caramba, en la tonadilla El viejo enamorado del año 1779, cantaba, cuando decía un papel de gitana, y decía una de sus letras, que la malagueña pretendo cantar por si vuestra pena os puedo aliviar. ¿Cómo denominarla? Es otra parte que ya lo dejo para que lo leáis, para no alargar demasiado, ¿no? Se han llamado de muchas maneras, pero poco a poco lo vamos a ir descubriendo. La definición de la malagueña, pues bueno, la definición de la malagueña, esa sí está clara. Ya esta malagueña ya conocida, hay enciclopedias muy importantes que nos dicen que es variante del canto popular andaluz, que constituye una de las modalidades del fandango, que es de movimiento ternario, de movimiento vivo, que se improvisa en cuartetas sobre textos populares, comienza y termina sobre las variantes del modo menor, en fin, aquí se va explicando poco a poco todo. Es curioso, cuando viene la primera evolución de la malagueña, que se empieza a denominar malagueña bolera, he encontrado algunos datos sobre este caso. Cuando llega la música bolera, la malagueña naturalmente incorpora, al igual que otros bailes, la castañuela y la elegancia, y empieza a dar otros toques en el baile, ¿no? Es curioso, muy curioso, para que veáis algunas de las cosas, en un libro que he encontrado de costumbre andaluza, escrito por el entonces director del Conservatorio Superior de Música de Sevilla,
que hizo una investigación de música folclórica de Andalucía y donde, hablando de Málaga, decía, no habla de los principales bailes de esta ciudad, significándolo en la malagueña y en el tango malagueño o tango del pillar, que le llamaban. De la malagueña, que es la que no incumbe, nos aporta unas pinceladas importantes y aclaratorias. Dice, la malagueña de la capital es un baile muy señorial, más lento que la de los pueblos. Y nos presenta dos variantes expresivas. La más popular, que se baila en los barrios como el Percher y en las fiestas de los corrales o patios de vecindad. Y la otra malagueña, más elegante o académica, que se perfeccionó en los salones durante el siglo XVIII. Es decir, encontramos ya en la historia como hay una diferencia en el propio baile de las malagueñas entre un baile más popular y un baile más académico, que es una de las cosas que hoy en día se está pidiendo, porque incluso Manolo Garrido, que está desde aquella primera época de la malagueña de fiesta, que está aquí con nosotros, bienvenido, sabe que uno de los motivos por los que se empezó a investigar se pedía el cambio de la malagueña era para potenciar el baile. Incluso aparece un artículo de aquella fecha de un periódico que está puesto aquí, donde era buscando una manera más fácil de bailar las malagueñas, cuando tenemos el baile de malagueñas, sabéis que es maravilloso, ¿no? Pero claro, un poquito complicado sí que lo es. Pues pidiendo ese otro baile. Y sin embargo ya existía en la antigüedad, ¿vale? Ya existía en la antigüedad. Es otro dato muy curioso, hay una estudiosa muy importante de la música, Dolores Pardal Verdejo, que escribió en una revista en el año 1959, en una revista de Barcelona, escribiendo sobre Emmanuel Chabrier, el gran músico francés, y decía que su obra, la música de Chabrier, escribiendo sobre él, estaba basada, porque él buscó en España ese reflejo para su obra. ¿Qué buscaba en España Chabrier? Algo que la música necesitaba en ese momento: color y ritmo. Chabrier encontró en la jota y en la malagueña sus dos puntos más importantes de inspiración. Es curioso, pero si observamos la música, está muy inspirada en España, sobre todo en la malagueña de Chabrier. También nos decía esta mujer, esta estudiosa, en el año 59, que todos los músicos de aquella época del siglo XIX y primero del siglo XX creían que las habaneras y las malagueñas eran patrimonio universal. Y eso lo estamos creyendo también nosotros, lo tenemos como patrimonio universal y así nadie escribe, nadie impone una didáctica, nadie impone nada y ya está. Y nosotros tenemos que luchar por nuestra malagueña y ponerla, dignificarla culturalmente como se lo merece. Otro dato muy curioso es un encuentro que ocurrió, lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, en Ágora. Había una señora que estaba en los coros y danza de aquella época y una mujer que trabajaba con ella conocía un tipo de malagueña que ella desconocía y le llamaron entonces la malagueña triste. Analizando esa malagueña triste, que he encontrado una partitura y analizando todo lo que encontraron en esa malagueña triste, resulta que si tiramos un poco del hilo es la malagueña canaria. La malagueña llegó a tener tal auge en España que incluso en las Islas Canarias empezaron a cantar malagueñas que hoy en día están con más fuerza, ¿vale?, popularmente en el pueblo que las propias malagueñas, bueno, que nosotros en Málaga con nuestra malagueña, ¿no?, que es la malagueña canaria. Si analizamos esa malagueña triste, como digo, encontrada en el siglo XIX, vemos claramente que es un paralelismo, hay un paralelismo muy grande con lo que era ya la malagueña canaria. Es muy importante el avance que hizo la malagueña en los años 40 y 50. Decía el gran músico Joaquín Turina, en un artículo del periódico El Debate en el año 1936, que al hablar de la malagueña típica de cante y baile decía textualmente: hoy puede decirse que ha desaparecido la malagueña,
pues lo que cantan bajo el título de malagueña, los virtuosos del arte flamenco, no tiene de ella más que el nombre. Es decir, ya estaba la malagueña flamenca, que aquí tenemos a Rafa y a Gregorio Valderrama, de la Peña Pambreva. Gregorio lo nombro porque he citado también de sus libros, que es un gran estudioso, he citado algunos pasajes de sus libros. Y curiosamente Turina nos dice que en aquella época, cuando escribió esto, la malagueña estaba ya desaparecida, en el año 36, ¿vale? Y lo que quedaba, que era la malagueña flamenca, no tenía nada que ver con la malagueña que nosotros hablamos hoy del folclore. Pero es muy importante algo que ocurrió en la época franquista, década de los años 40, se reivindica políticamente a la región. He estado buscando los datos a eso, a la región primero y a las provincias después, como unidades identificarias que contribuyeran a formar la nación. Para dotar de contenido a las provincias, uno de los agentes potenciados fueron la formación de coros y danzas, que fomentara encuentros musicales, y por otro lado la edición de estudios y canciones de índole regional y provincial. En el año 1943, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas crea el Instituto Español de Musicología, en el 43, desde donde la sección femenina organizó misiones folclóricas o campañas de búsqueda y recolección de cante y danzas populares por todo el país. Y ahí vuelve otra vez a resurgir nuestra malagueña, que ya había dicho Turina que estaba olvidada, que estaba desahuciada, que ya era desconocida, y vuelve de nuevo a través de los coros y danzas a resurgir la malagueña. Ahí empieza a llamarse, a denominarse de otra manera. Desde entonces se le llama, en esta época, malagueña de baile. Yo tengo varios discos, incluso editados en Sevilla y en casas discográficas importantes, donde aparecen como malagueñas de baile. Bueno, pues ahí los coros y danzas tuvieron mucho que decir, y un buen plantel de profesionales de Málaga que trabajaron los coros y danzas, que ayudaron a rescatar de nuevo esos bailes académicos, que son los que nos han quedado hasta ahora, y que gracias a eso pues las malagueñas empiezan a resurgir. La malagueña de baile, como digo, y después aquí explicamos cómo tienen que ser sus letras, es curioso que me he puesto malagueñas con enjundia, porque el libro lleva, como digo, muchas cosas maravillosas, y en una de ellas, pues por ejemplo, nos encontramos desde la malagueña de Lecuona, esa malagueña pues más famosa, pues la malagueña, por ejemplo, de Luis Maravilla, que era hijo del célebre cantador de flamenco, el Niño de las Marianas, y él compuso esa malagueña preciosa que era Cuando salí de Marbella, que todavía hoy en día sigue siendo una de las más populares, ¿no? Cuando salí de Marbella, que lo hemos escuchado siempre, ¿no? Pues esa malagueña, por ejemplo, está recordada, la malagueña de Lecuona, la de Sarasate, la de Albéniz, también de nuestra amiga Gloria de Málaga, que está enferma, que no ha podido estar ahí con nosotros, porque ella ha editado varios discos sobre las malagueñas. En fin, todo eso lo vamos encontrando en el libro. Hay un dato muy curioso, aquí cuando hablamos de la malagueña antigua, que me gustaría hacer un poco ya para terminar, a ver si lo encuentro, que es el hecho, eso, de los escritos históricos sobre la malagueña, ¿no? Teófilo Gautier, uno de los más importantes literatos románticos franceses, visitó a España en el año 1840 y fijaros lo que dejó recogido en su libro. La malagueña, baile local de Málaga, es poética y encantadora. Aparece primero el bailarín, envuelto en su capa roja, con el sombrero encima de los ojos, a modo de caballero que se pasea en busca de aventuras. Mirad cómo describe el baile de la malagueña en 1840. Entra luego la bailarina, con su mantilla y el abanico en la mano. Él procura ver el rostro de la misteriosa sirena, pero ésta maneja tan diestramente el abanico, lo abre, lo cierra, lo sube, lo baja,
también para taparse la cara, que el galán retrocede y recurre a otro sistema, haciendo sonar las castañuelas debajo de la cama. Atiende ella al ruido, sonríe, le palpita el seno y lleva sin querer el compás con la punta del pie, hasta que tira la mantilla y el abanico y se presenta en traje de bailarina, llena de oropel y lentejuelas, con rosas y enorme peineta en la cabeza. Suelta al galán la capa y ambos ejecutan un paso de originalidad deliciosa. Fijaros qué bonito ese dato de Gutiérrez en esos años de ese viajero romántico, cómo escastó la belleza del baile de las malagueñas en 1840. Hoy en día la evolución a malagueña de fiesta vino a consecuencia, por mucho que busquemos todos los datos que hay, a consecuencia de querer, pues, como diríamos, simular en cierta manera el boom que tuvo la sevillana en aquella época. Todo va por ahí. Y siempre nos encontramos la palabra sevillana, que la sevillana, entonces, claro, las sevillanas, hay una diferencia muy grande. Las sevillanas venían siendo canciones folclóricas, tradicionales, pero que la venían cantando cantantes de élite desde el primero del siglo XX, y las malagueñas eran puramente de coro y danza o de grupos folclóricos regionales. Entonces, claro, el auge de la sevillana era muchísimo mayor en todos los aspectos, porque había montones de discos, montones de ediciones, montones de cantantes famosos que han cantado la sevillana, mientras la malagueña era en un ámbito, vamos a llamarlo, de aficionados. Entonces, luchar como eso no se tuvo en cuenta. Eso no se tuvo en cuenta en esos momentos, ni el poderío que había discográfico en Sevilla en aquella época a poder hacer una edición aquí con poco dinero y muy limitada, de 1000 ejemplares, para entregarlo o regalarlo, ¿no? Eso en la música es importantísimo, el hecho de mover, de proyectar mediáticamente los trabajos, ¿no? Y eso pues tampoco lo teníamos. Es decir, que la malagueña de fiesta nace con una ilusión muy grande de hacer un trabajo intelectual, un trabajo artístico muy digno, pero sin medios. Entonces, ¿qué pasó? Pues que bueno, que los primeros años fueron muy gloriosos, pero después empezó a decaer, hasta que, ya saben, nuestra prologuista Teresa, que está ahí siempre al pie del cañón, Manolo con la Federación de Peñas, que está al pie del cañón, las dificultades tan grandes que está habiendo cada año para poder organizar el certamen de malagueñas. ¿Dónde están las dificultades? Pues que no hay malagueñas nuevas, que hay muy pocos artistas que canten malagueñas, casi tenemos... Bueno, yo me acuerdo, porque yo he compuesto muchas malagueñas, esta por ejemplo que ha cantado Celia, la que va a cantar después, está compuesta por mi letra y música, pero de un año en que hablaron con los compositores que estábamos en Málaga diciendo, oye, que os pagamos y tenéis que hacer las malagueñas porque es que no se ha presentado ninguna. Eso estamos hablando de hace 20 o 30 años. Es decir, que cada año unas dificultades enormes, ¿no? Entonces, esa evolución de la malagueña tendríamos que trabajarla sobre todo a nivel cultural y empezar a que la gente sienta la malagueña de fiesta, al no estar ni en la cultura, a no haber salido del pueblo, porque salió de un grupo de intelectuales con mucha ilusión, con mucha fe, con mucho entusiasmo, pero de un grupo de intelectuales. Esa evolución no vino como la otra por un movimiento, vamos a llamarlo social, o un movimiento del pueblo, sino por intelectuales. Es decir, no estaba arraigada en la ciudad de Málaga, no estaba arraigada en su gente, no estaba arraigada en sus peñas, ni en su feria, ni en ningún sitio. Entonces fue muy complicado, como de hecho lo hemos estado viendo, muy complicado de mantener. Así que ahora, con esta nueva modalidad, que este año sé que algunos han protestado también, pero yo creo que ha sido un acierto, el potenciar la malagueña, por lo menos durante unos años, de esa manera un poco más profesional, y a ver si también vamos invitando a algunos cantantes, de los que tenemos en Málaga, extraordinarios, deliciosos, pues que vayan buscando esas nuevas malagueñas, también la vayamos incluyendo en el trabajo discográfico, y a ver si de esta manera la vamos dignificando poco a poco, y bueno,
todo requiere su tiempo, todo requiere, pero con entusiasmo y con fe y con voluntad y con amor, como tenemos a nuestra tierra malagueña, a nuestros folclores, a nuestras tradiciones. Yo creo que poco a poco, entre todos, lo vamos a ir, bueno, pues conociendo. La segunda parte del libro prácticamente un estudio etnomusicólogo, ¿vale?